radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. Este es un programa patrocinado por Portal Fusión y sus emisoras aliadas. Este es un espacio en concesión. Las opiniones emitidas por sus creadores no comprometen la filosofía ni el pensar del Portal Fusión. No creas todo lo que ves. Hay verdades contadas a medias y mentiras contadas como grandes hazañas. Bienvenido a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá. Exploraremos las historias más impactantes del mundo de lo paranormal, exponiendo la realidad de las mismas. La verdad está ahí, pero están dispuestos a escucharla. Gritos del Más Allá, radio y televisión, podcast y más. Gritos del Más Allá, radio, televisión, podcast y más. Todo lo que ves. Bienvenidos a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. En esta temporada exploraremos mentiras que han sido contadas como hazañas, verdades contadas a medias, pero que han impactado a un gran número de personas. En esta temporada exploraremos cada uno de estos casos que han dejado muchas preguntas, pero que tienen tan pocas respuestas. Aquí comienza Gritos del Más Allá. En vivo. Un cordial saludo para todos los oyentes que se conectan a esta hora de la noche. Nuevamente les acompañamos con esas historias de misterio, con esos relatos, con muchos casos que hacen parte de lo paranormal. Y hoy, en Gritos del Más Allá, les damos la bienvenida para un recorrido más de la casa, un recorrido que va ligado a esas personas, va ligado a esas historias que ustedes nos comparten a través de las diferentes redes sociales. También deseamos que tengan una excelente noche y que este recorrido sea cuanto menos un espacio para informarse y para conocer un poco más de este mundo de lo paranormal. Como siempre, darles la bienvenida a las diferentes emisoras que apoyan esta señal de lo paranormal. Las emisoras que permiten llegar a sus hogares, que compartan con nosotros estos 56 minutos hablando de todo esto que nos interesa. Pero también hacerle el agradecimiento muy especial a nuestros queridos compañeros de la mesa de trabajo, como lo es Arlex Parra, Hugo Ernesto Arias, Valeria y nuestro compañero Jonathan Jair Calderón. Arlex, muy buenas noches. Buenas noches a todos, espero que estén ahí conectados a Gritos del Más Allá, una noche más de un programa cargado de mucha información que nos regalan nuestros oyentes, un programa que viene con la mano extendida, dándonos el apoyo importante para que ustedes se conecten con todas estas historias que recorren los diferentes espacios, que nos entregan un momento diferente y nos muestran que las cosas se pueden hacer con la información que es, con los momentos que han vivido y con esa conexión importante que tiene que ver el misterio, Alejandro. Claro que sí, Arlex. De igual manera le damos el saludo muy especial al señor Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Arles, muy buenas noches, Alejo, Jonathan, Val y a toda nuestra querida audiencia que se conecta en este momento. Así es, como siempre, Gritos del Más Allá estando aquí los miércoles para dar más información sobre este tema paranormal. De igual manera le enviamos un saludo muy especial a nuestro compañero Jonathan Jair Calderón.
Muy buenas noches para todos. Es un gusto como siempre y cada 8 veces estar acá con ustedes. Recuerden que también estamos en CNC, en televisión, en Gritos del Más Allá, y nos pueden buscar en Fusión Radio XM. Y por último le damos un saludo muy especial a Valeria. Hoy está celebrando su cumpleaños y desde Gritos del Más Allá queremos extenderle un mensaje muy especial. Que este sea uno de los tantos años que estará. Y además que nos permita seguir conociendo ese mundo de lo paranormal desde esa parte objetiva, desde esa parte de la conexión con lo paranormal desde sus propios ojos. Y hoy en Gritos del Más Allá queremos que siga cumpliendo muchos años más. Valeria, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Un escalofriante abrazo a toda nuestra querida audiencia. Pendientes que vamos a contar historias súper interesantes y aún están a tiempo de enviar esas anécdotas paranormales. Claro que sí, iniciemos entonces en materia. Este capítulo estará enfocado en esas historias que ustedes nos comparten a través de WhatsApp, a través de las diferentes redes sociales e incluso que nosotros hemos recolectado a lo largo de nuestra vida, a lo largo de estar hablando con amigos, estar en esa tertulia. ¿Y quién no ha tenido esa experiencia? Sentarse en el colegio y hablar con los compañeros sobre esas vivencias paranormales, ya sea propias de abuelos, de familiares e incluso esas historias que nos llegan de la nada. Historias que nos comparten mientras estamos hablando de algo normal con alguien y de alguna u otra manera nos trae ese mundo de lo paranormal. Pero también tenemos esas vivencias propias que hacen parte de todo el recorrido que nos ha traído el día de hoy a esta mesa. Arlex, con respecto a cada una de estas historias, ¿qué historia quiere compartir a nuestra audiencia, sí, y a nuestras diferentes emisoras que permiten que esta señal llegue a sus hogares? Bueno, historias hay muchas, de hecho hemos hablado bastantes historias que tienen que ver con diferentes lugares. Tengo una muy reciente que me contaron del municipio de Córdoba, Quindío, donde hay un cementerio que es un cementerio antiguo que ya está en desuso, y este cementerio ahora está sembrado por aguacatera, ¿sí? Entonces los aguacates sembraron sobre parte del cementerio, y me contaba uno de los vigilantes que cuidaba obviamente pues todo el tema del aguacatera, que a veces sienten gente que está, o sea, sienten bulla o personas que están en donde están sembrados los aguacates, y ellos pues se van a vigilar, pues a mirar con linternas y todo, y solamente escuchan voces, escuchan como pasos, escuchan todo ese tipo de cosas que pues son supremamente extrañas, pero pues hacen parte de esa historia paranormal, porque muchas veces estas personas todas no fueron sacadas del cementerio. Yo no entiendo cómo es que van a sembrar aguacates sobre las personas difuntas, sí, no entiendo ese tema, pero digamos que es lo que pasa, y es una de las primeras historias. Es un vigilante que hace parte del espacio de nosotros, y nos contó esta historia. ¿Es buena o no? Dicen. Y además hay que dejar algo claro con respecto al tema de esa profanación, ¿no? Hay que entender que cuando se hacen esas diferentes profanaciones en lugares que se supone que son de reposo, de descanso, suelen ocurrir diferentes fenómenos. Ya lo hemos visto con cementerios que han sido quitados por completo y se han construido hogares ahí, como la materialización de esos seres o incluso esas entidades que pueden estar en ese espacio afectan la misma convivencia del lugar. Y hay que dejar algo claro, no estamos yéndonos por el lado alarmista, estamos hablando desde la parte también de salubridad. Tener unos cadáveres, sabemos que pues sirven como abono, diciéndolo de la manera más coloquial posible, más grotesca posible. Más grotesca posible, pero hay un tema de cuidado, hay un tema de respetar unos terrenos, de hacer unos estudios que no se está haciendo en este lugar, y con ello pues se llevan a diferentes fenómenos. Qué pena le interrumpo, Alejandro. Eso no se debe hacer, le voy a explicar por qué. Cuando hubo el cementerio de La Paz, en Circasia, sí, cuando se entierra los cuerpos, sea en tierra, valga la redundancia, o en una bóveda, ellos empiezan a botar unos líquidos. A esos líquidos hay que hacer un tratamiento especial, sí, que fue lo que le tocó hacer al cementerio de Jardines. Por eso ya los cementerios, ningún cementerio ahorita le dan permiso para que pueda, valga la redundancia, enterrarlo. Ya no se está enterrando gente. Ya no, ya toca, es por eso la cremación. Ahorita la cremación es lo que más se Sí. está utilizando, pero no es, yo pensé que era por tema de lo que fue el COVID, ¿no? No, lo que pasa es que son los fluidos corporales y todos esos líquidos que que botan los cuerpos después cuando están en descomposición y todo. Sí, sí, lo normal. Entonces, por eso explicaba, en Jardín les tocó hacer
digamos, unos ductos especiales para poder tratar eso, porque eso no se puede tirar al agua normal. Si no se puede tirar al agua normal, imagínese usted ahora que usted siembre un árbol, digámoslo así, un alimento, y que coja de todo eso, que ni siquiera son vitaminas ni nada de eso, y lo absorba ese árbol. Parece que fuera mentira, pero pues el cementerio de Córdoba es un cementerio muy viejo, muy antiguo. Mi mamá tiene 65 años y mi mamá fue a ese cementerio a enterrar los abuelos de ella. Sí, porque el de Pijao también tiene una placa en la entrada que dice, el de Pijao tiene una placa grandísima que dice el viejo Caldas. Sí, pero este cementerio queda a la entrada del pueblo, donde se llama La Frontera. O sea, antes de llegar de la escuela. No, eso es mucho antes. Hay un lugar que se llama La Frontera, que divide como dos secciones de la entrada de Córdoba a Quindío, y hacia la mano izquierda, llegando hacia el pueblo, está el cementerio antiguo. Y pues digamos, ya dentro del pueblo, al frente del colegio, que es ahora pues el colegio, ahí sí está el cementerio de ahora, que son bóvedas, donde pues meten la gente, pero son bóvedas como tal, o sea, bóvedas hechas en cemento, que no tienen contacto con la tierra. De hecho, enseguida de ese cementerio, que es lo curioso de Córdoba Quindío, seguida de ese cementerio hay una piscina. O sea, la gente, cosas que no deberían estar se supone que debe tener un drenaje especial. Pero enseguida, exactamente al frente del colegio está la piscina, el video digital y todo este tema, y enseguida está el cementerio. O sea, construyeron un video digital con una piscina, con unas cosas de entrenamiento muy bacanas y muy bonitas, pero pues creo que el sitio no es el adecuado. Sí, exacto, lo adecuado, porque pues si usted va a llorar un muerto, va con una pena, imagínese muchachos riendo, gritando, la felicidad a un lado y al otro lado la pena. Pero le cuento algo más turbio. Muy turbio. En Cerrito Valle, señor, está el cementerio, al lado de una discoteca, y al frente del cementerio está el hospital, y al frente está el estadio. Okay. O sea, las tres esquinas, y está el estadio, el cementerio. Y aquí en Calarcá tenemos al frente de Calarcá, la zona rosa de Calarcá, que es discotecas. Y son historias también, que tengo una historia de uno de los amigos míos que vivía por allá, de que se apareció una vieja muy hermosa en las noches. Cuando la talanquera. Exacto, en la talanquera, sí, señor. La talanquera tiene algo muy peculiar, es la puerta. Sí. No sé si la han visto. Sí, la forma de la puerta es muy peculiar. Pero se aparecía, era en la carretera, o sea, no entraba a la talanquera, sino en la carretera. Pedía que la recogieran o que la llevaran a cierto punto, y en ese punto era pues un familiar o un conocido, tocaban la puerta y Oye, una cosa historias como estas hay varias. La tenemos también con el tema de la monja, que se encuentra fuera de estos cementerios y que pide que la lleven a la iglesia más cercana, y al llegar desaparece. Muchas de esas historias nos han compartido ustedes a través de WhatsApp, y también démosle el paso a Huguito para que nos comente algunas de las historias que tiene, que ha preparado y que nos ha traído gracias a diferentes amigos que le han contado. Perdón, le interrumpo ahí un momentico. Saludamos a Ofir Soler, dice buenas noches. Marcelo Fernández dice buenas noches amigos desde Montegrande, BSAS Argentina. A Juan Cruz Acuña dice hola gente, saludos desde Buenos Aires, Moreno, vengo desde Zona Cero del gran amigo Marcelo Fernández, que me los recomendó. Y a Luz Soler, que dice buenas noches para todos los que nos están siguiendo en YouTube. Y también la invitación, ¿tienen alguna historia paranormal y quieren que la escuchemos? Nos la pueden enviar como audio, como texto, y con mucho gusto nosotros la tendremos acá en este capítulo de Gritos del Más Allá. Oiga, me fui con 2 historias de cementerio, ¿no? Increíble. Y las que faltan. Las que faltan. Señores, ¿ustedes qué harían? Más que todo así, pregunta para todos. Donde ustedes tuvieran que pasar por un sitio siempre, pero ustedes sienten que lo están llamando. Les voy a decir, una zona boscosa. ¿Ustedes qué harían por ese sitio? Pues ahí ya se sabe que hay algo, o sea, hay un ente o hay algo enterrado, y si lo está llamando es porque lo está buscando y porque de pronto muchas veces necesita de la ayuda suya. O quizás no la ayuda. O de pronto no o la quiere ayuda. hacerle un daño, quiere habitar su cuerpo. Pues yo no me iría. Desarrolla la historia. Val pasa en moto. Esto es una historia de por allá de un amigo de Viana y Cundinamarca, que hace unos días pues me la encontré por acá. Además, esa historia del amigo de Cundinamarca se me la contó al primo, y ese primo me lo contó a mí. Él me dice que justamente por el pueblo de Viana y Cundinamarca hay 2 caminos. Uno que uno puede irse por la carretera, y el otro que es un camino veredal, pero uno sale a dar por otra vereda para ir por otra parte. Le dicen el camino viejo, le dicen a esa parte por allá. Ahí justamente hay una quebrada por esa zona. En esa zona pues la gente va a disfrutar baño,
va, pues aprovecha como normal, como uno hace en los pueblos, pero hay una cierta parte donde hay una roca con una forma específica que los invita. Mucha gente dice que a lo lejos se ve como si fuera un santo, pero otra gente dice que se ve como una persona, como con sombrero, como haciéndole venga. Llamándolo. Y es que en este sector hay muchos avistamientos con respecto a la gente que va a la zona. Dice que es un lugar muy ameno, pero que después de ciertos horarios empiezan a ocurrir diferentes fenómenos. Algunos sienten frío, otros sienten que los tocan, otros sienten que los llaman. Y esta historia no es solamente de ahí, ha ocurrido en muchas partes. Lo hablamos con el Bosque del Silencio en algún capítulo, donde sabemos que es un lugar que está colmado de muchas historias, no solamente paranormales, sino también historias desgarradoras, asesinatos, casos en los cuales han enterrado a las personas ahí vivas y ya después de ser asesinadas. Y de alguna otra manera ese bosque tiene ese misticismo y con ello nos permite al pasar no solamente tener un respeto a lo paranormal, sino un respeto a quién puede estar en este lugar. Alejo, yo tengo una pregunta, quiero hacérsela a Marcelo también, que nos está escuchando. El tema de por qué se repiten las historias, o sea, no sé, a veces una historia de Argentina puede ser muy parecida a una historia de Armenia, o una historia de Bogotá muy parecida a una historia de Chile, y lo hemos encontrado. Creo que no sé si en el tema de lo paranormal será que son las mismas energías o las mismas vibraciones. Me gustaría de pronto que Marcelo nos contara o nos diera una respuesta, como siempre que nos ha colaborado, pero sí pensar por qué las historias siempre son tan similares. O sea, en los relatos que uno encuentra, el relato del cementerio, el relato de la calaca, la muerte, los mitos y leyendas, el hombre sin cabeza, el jinete sin cabeza, o sea, la monja, pues la monja digamos que sí ya es como un tema más de novedad, ¿no? Sí, de comercial, sí. Pero digamos que esos, el sacerdote sin cabeza, que son historias que usted puede ir a Argentina y básicamente usted puede encontrar casi la misma historia, y de hecho, conectada. Lo hemos visto con Marcelo Fernández en una ocasión y hablábamos de mitos y leyendas, nos compartió La Llorona en diferentes países. También nos habló un poco sobre el hombre caimán, que también se repetía. Y es muy interesante ver esto porque Marcelo Fernández no solamente conoce de la cultura de su país, sino que nos ha comentado, cuando teníamos la temporada de mitos y leyendas, cómo siendo amigo de una persona de Colombia, esta misma le llevó cada una de estas historias que son de nuestra región, contadas con una fidelidad. Yo tengo una hipótesis, Alejandro, en eso. Resulta que todos somos de América Latina, digámoslo así. Sí. Y las culturas de nosotros todas son muy parecidas. La gente lleva y trae historias. La pregunta mía es si las historias de Latinoamérica son similares a las historias que hay en España, que hay en Alemania, porque eso es otro continente. Mi pregunta sería esa, ¿sí? O sea, la hipótesis mía sería de que como acá estamos como tan unidos, lo que es México, Argentina, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, de pronto son muy similares las historias porque pues estamos muy pegados. Pero pues me gustaría saber es si las mismas historias que hay en este lado son las mismas que hay en otros lados, en Suiza, en Alemania, en España, en Grecia. Esa sería mi pregunta. Un oyente me comentaba precisamente algo relacionado y se hacía la misma pregunta, que por qué los fantasmas de acá son diferentes a los de Japón, porque en Japón aparece el típico fantasma con el cabello tapado o porque se ven los pies. Y esto no sé cómo va a sonar, pero me pregunta, ¿por qué no hay fantasmas negros o fantasmas con síndrome de Down? Si algún oyente tiene la respuesta, esa pregunta está fuerte. Sí. Ve, no lo había. Bueno, fantasmas de pronto de color, de pronto en África y demás, por las historias que cuentan. Y si no, miren, los dioses deben estar locos, que tiene que pues todo el tema, pero pues el fantasma que hay como tal es un chino, ¿no? Que sí, tiene una cosa en la papel frente, papel en la frente. Pues estoy hablando para la gente viejita que nos hemos visto esa película ochentera, pues haciendo referencia. Un clásico. Pero en África deben haber fantasmas de color, me imagino. Bueno, ¿sí? hay una teoría muy interesante. Y los de en este síndrome tema. de Down está bárbaro. Sí, es una nunca, pregunta nunca fuerte. lo había escuchado. No, nunca lo había pensado. No, Hay una tampoco. teoría interesante, la compartimos, puede que no la compartamos en su totalidad, pero es una teoría muy interesante. El término de por qué no existen fantasmas de color. Lo primero es que al separarse o al alguien morir, se separa de su forma corpórea. Por ende, todos somos lo mismo. Es decir, todos somos energía. La energía no tiene colores. Entonces, cuando alguien muere, su forma corpórea
queda en el plano, que es donde tenemos todo lo que podemos mirar, como Pero, la raza. el color. pero es la manifestación de la forma. La manifestación de la forma es Exacto. energía, no tiene color. Porque usted cuando ve una sombra oscura, estamos hablando de un color, ojo, estoy Pero- hablando de sombra oscura que es tirando color negro, oscuridad. Negro literal. Negro no literal. negro No, piel. sí, no Pero negro hay que- raza, sí. Pero no hay, raza que negra. pero, recordar, venga, perdón, pero hay yo- que recordar que si es de esa forma una sombra, ya no estaríamos hablando de una persona, un fantasma, sino ya un shadow people. O sea, Estamos ¿cómo hablando de un sería- ente, un show people, dependiendo de. pero El yo, fantasma de entes- Alejo. Todos pero, serían- pero mira que lo que dice Val de los fantasmas de color, Nicolás se ha soñado con hombres negros, altos, con sombrero. ¿Pero Sí. hombre sombra o hombre de No, color? hombres de color de negro. color. Ok. Bueno, por ejemplo, el tema del Lenderman que se volvió tan popular y que de cierta forma se le dio, yo creo que llegó Jonathan por allá. El tema de los hombres y demás, el tema de Slenderman que se volvió tan, digamos, tan de moda. Tan a lo, reconocido. a lo mismo que la monja y demás, son temas que uno tiene que ir analizando porque eso ya es un constructo social. Bueno, ¿sí? perdón, se interrumpo acá. Y en Dice cuanto, ¿sí? Jonathan Arango, dice otro buen programa. Dice Jonathan Arango, saludos para Val, que cumple años. Uy. Alba Lucía García Rodríguez dice buenas noches chicos, otro buen programa. Y Creativo AXM dice los fantasmas es un... Perdón, Es un yo no- constructo cultural y religioso. Se crean de la mente a tu conocimiento. si es Por que el eso. corazoncito no me deja leer. Sí, pero ese es el tema, Alejo, es que hay que poner mucha atención con eso. A veces nosotros empezamos y ahorita con los términos paranormales que se ha vuelto tan difícil también, porque cada cosa tiene ya su terminología. Entonces, Específica. lo que conocíamos nosotros como, no sé, mover objetos con la cabeza, que le llamábamos psicoquinesis, o que eso ya tiene otro nombre. O sea, se van renovando La también telequinesis. la telequinesis y la psicoquinesis y todo este tema de que hay. Entonces, usted empieza a mirar todos los formatos y hay un constructo social, ¿sí? Hay un constructo también de, por ejemplo, cómo vienen construidos los fantasmas. Gasparín, por ejemplo, estamos hablando de temas que la gente Que son puede- fáciles de ubicar. sí, que son fáciles de reconocer. O el tema del fantasma de la sábana, que es la sábana blanca con dos ojos negros y que usted quita la sábana y ya la forma no está. No hay Sí, nada. porque en las películas casi todos los fantasmas son blancos translúcidos. Sí, Mm. exacto. Por eso se meten por entre las paredes. Y para concluir esto y seguir con la siguiente historia, con respecto a esas teorías que existen en el tema del síndrome de Down, es no hay maldad. Por ende, no quedan penando, sino que trascienden. Entonces, ese es qué uno de bueno. los constructos que se ha creado. Incluso hay muchas teorías con respecto a esto, entendiendo de que en diferentes religiones el tema de usted ser limpio de conciencia, en la mayoría de ellas, pues les permite trascender. Tocaría que ver en otros contextos, Claro, como los porque nórdicos. también hay muchos fantasmas de niños. Claro, Y se y- entiende y en que en el- niños no hay maldad. Y en el tema nórdico, recordemos que para ir al Valhalla o la connotación de ellos de cielo, Que es morir en luchando, guerra. sí, morir Y luchando. entendiendo que en esa época, si un niño tenía estas condiciones, no podía ir a luchar. Entonces, hay que ver las diferentes historias. Yo no Es sé. como lo que tiene cada persona, como cada cultura. Que es lo que hablábamos ahorita, que la pregunta que yo decía, pues de la hipótesis que tenía debido a eso. Entonces, es como la cultura y lo que las personas creen. Y yo creo que las películas muchas veces se basan en sueños, en cosas de la vida real, en cosas que pasan. Yo siempre he pensado eso. Las películas se basan en eso. Las películas que muchas veces hemos visto de terror, de miedo. Y hay o que entender según algo. los sí, recursos que tenían en el momento para hacer. Mm. Y hay que entender algo como lo que nos decía Val sobre la persona en China y en estas partes orientales con el camisón blanco y el pelo hacia adelante. Pues en diferentes historias lo que ocurre es que ese tipo de avistamientos se podían deber mucho a la época con respecto a cómo vestían las personas. Ahora, con la creación de diferentes películas como La Niña del Aro, y hay otra que se me escapa el nombre, que La fue la original. maldición también es muy buena. Ujú. Entonces, lo que se ha creado es una generalidad con respecto a las apariciones, ¿no? Entonces, dependiendo, entra mucho el tema, la percepción de las personas. ¿A usted qué le asusta la niña del aro? ¿Qué va a ver la niña del aro? Vea, que hay algo muy importante debido a eso. Dice Creativo X me dice, si vas a África no aparecen fantasmas, las apariciones son de brujos, al igual que Cuba. En Japón se les da la interpretación de lo que Que lo conocen. conocen. ¿Sí? Ahí está el juego del constructo social alrededor de lo paranormal. Dice Marcelo Fernández, Alejandro, ¿te gustaron mis ficciones? Y también nos dice que ya no respondió la pregunta. Ya respondí la pregunta. Bueno, por acá ya en un momentico tendremos el audio de Marcelo. Vámonos con la siguiente historia. Bueno,
La historia de este oyente es que ellos vivían en una casa, es la mamá, el papá, pues, los dos hijos, entonces un niño pues menor y la hija. Ellos cuentan de que al niño se le aparecía en la cama y que el niño muchas veces lo veía y la llamaba. Esa es una historia que me contó hace muy poco también. Ella es oyente y también me contó, ella vive en el conjunto donde yo vivo. Ella me contaba que cuando ellos estaban en Cali se le aparecía la figura, estaban acostados en la cama ella y el esposo y el niño se acostó ahí y que el niño se despertó llorando y que le decía a la mamá que le dijera al señor de negro que estaba en la puerta que se fuera, que le dijera que se fuera, que era un hombre alto negro. Entonces ella le decía que no había nada. Cuando el esposo se despertó asustado, entonces ella le contó lo que el niño le había dicho. Y la curiosidad es esa, que en el sueño que él tenía, que estaba asustado, se soñó exactamente con el mismo hombre negro alto que estaba en la puerta que el niño estaba viendo. La hipótesis de ella es que ella dice, ellos son 4. Ella me contaba, ella decía que el niño y ella son más débiles que el esposo y que la hija. Entonces era una historia que ella me contaba y me decía, vea, nosotros somos muy propensos a eso. Y es más, en la casa de la mamá de ella, ahí en ese lado del 25 de mayo hay muchos entierros, muchos entierros indígenas. No sé si era que allá vivía de pronto un asentamiento o algo. Y a ella se le aparecen mucho, se le arrodillan a los pies de la cama, le han hablado, se le meten por entre las cobijas y se le acuestan al lado. Entonces esa es la historia que ella nos contaba y es una historia pues que me la contó en la mesa. Bueno, seguimos con más historias a esta hora. Ya nos quedan un par de minutos para irnos a comerciales. Y bueno, creo que mirando en retrospectiva de lo que hemos visitado hoy, ya van 4 historias, pero nos quedan muchas más. Pero digamos la respuesta de la audiencia también es importante, que nos ha contado y también nos ha aportado digamos que algo muy significativo, porque lo importante es que también cuando nos escuchemos entendamos que todos tenemos de cierta manera una forma de aportar al conocimiento. Por eso le hacía la pregunta a Marcelo, no sé si la pregunta ya fue contestada, pero Alejandro, usted me dirá. Por duración lo ponemos después de los comerciales. Antes de esto vamos con una historia a propósito que hablábamos un poco de los Shadow People, y este oyente nos dice lo siguiente. Hola, gritos del más allá, quiero compartirles esta historia. Resulta que cuando tenía más o menos unos 12 años estuvo ocurriéndome una aparición muy extraña. Estamos hablando de eso que ustedes trataron en algún tema, como los Shadow People o los hombres sombra. Me pasaba que llegando a mi casa siempre en horas de la tarde, después de las 7 de la noche, en una de las esquinas, la esquina que quedaba siguiente a la de mi casa, podía ver un hombre parado detrás de un poste. Siempre lo veía más alto, más o menos 2 metros, y no entendía el por qué. En algún punto creí que era un ladrón que quería robarme, pero simplemente entraba a mi casa y no iba a mirar quién era. En uno de esos días, pasando con un compañero, le dije que estaba ahí ese señor que aparecía de vez en cuando y que yo pensaba que quería robarme. Mi sorpresa fue cuando mi compañero, al mirar al mismo lugar, se dio cuenta de que no había nadie y me lo manifestó. Cabe resaltar, gritos del más allá, que ustedes saben que entra una sensación maluca de estas que uno dice, venga, ¿será que estoy loco? Entonces, lo único que hice fue seguir ignorándolo, hasta un día que lo vi salir un poco más. Cabe destacar que él solamente asomaba la cabeza y parte de un hombro. Un día ya enojado por estas manifestaciones, lo que hice fue ir hasta ese poste. Conforme esta figura vio que me estaba acercando, se escondió detrás del mismo. Cabe resaltar que por este tipo de acción que hizo, pues se puede dar a entender que era muy flaco. Cuando llego yo al poste y miro detrás de él, mi sorpresa fue que no había nadie. Y se los juro, vi como alguien estaba ahí parado, se metió de la nada detrás del poste, se escondió, y pues llegar y ya no ver a nadie, sabrán que él les helará la sangre. No sé si en ese lugar ha ocurrido algo, si han matado a alguien, o si de pronto por el área hicieron brujería. La verdad no tengo idea, pero quiero compartirles esta experiencia. Después de este suceso, cuando seguí pasando ya no lo volví a ver, y a hoy sigo sin verlo. Esta es mi historia, Gritos del Más Allá, y espero que les guste. Historia cortica antes de irnos a comerciales. No alcanzamos. No. No. Bueno. Vámonos a comerciales, ya regresamos.
El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Si tiene conocimiento de posibles hechos que afectan la integridad policial, infórmenos a través de la línea 166, marcando desde cualquier parte del territorio nacional. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. Recuerde que la Policía Nacional de Colombia cuenta con líneas telefónicas para que todos los ciudadanos puedan instaurar peticiones, quejas, reclamos o reconocimientos del servicio policial. Comuníquese a nivel nacional al 018-910-112 y en la ciudad de Bogotá al 515-9111 y 515-9112. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Recuerde que la Policía Nacional de Colombia cuenta con líneas telefónicas para que todos los ciudadanos puedan instaurar peticiones, quejas, reclamos o reconocimientos del servicio policial. Comuníquese a nivel nacional al 018-910-112 y en la ciudad de Bogotá al 515-9111 y 515-9112.
Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Y en esta ocasión, siendo ya los últimos capítulos para esta temporada, pues estamos hablando de esas historias que nos comparten. Antes de irnos a una pequeña pausa comercial, hablábamos sobre esos Shadow People, hombres sombra, una historia que nos compartía un oyente. Pero también habíamos dejado una pregunta en el aire para el señor Marcelo Fernández. Recordemos que Marcelo Fernández es investigador paranormal de Argentina, quien está todos los días que hacemos esta transmisión apoyándonos con los temas, también comentándonos cada uno de sus procesos y, en dado caso, corrigiendo algunos términos que son importantes a la hora de informar y no asustar. Y aquí tenemos a Marcelo Fernández directamente desde Argentina, quien nos comparte esa respuesta con respecto a lo que nos preguntaba el señor Arlex Parra y con respecto a esos diferentes fenómenos, a esos diferentes sucesos y a la pregunta general de qué es lo que ocurre con esos mitos y leyendas, el por qué trascienden o el por qué se repiten en dado caso. Así que vamos con Marcelo Fernández desde Argentina. Bueno, gente, ¿cómo les va? Marcelo Fernández de Monte Grande, Buenos Aires, Argentina, les habla, un saludo para todos. Referido a la pregunta del amigo, en todas partes del mundo hay historias parecidas. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que el miedo no tiene idioma, la sugestión no tiene idioma, el creer en algo no tiene un idioma, ¿no? Siempre, porque son intenciones, ¿no? Y no hace falta un idioma como para que se conecten. Por ejemplo, en Argentina está La Llorona, como lo está en Colombia, en otras partes un derivado es la Tulevieja. En México La Llorona es la versión de golpe telenovelesca, ya de cuando era Nuestra Señora de Nueva España, México, que todavía no era México, pero hay una creencia prehispánica de La Llorona que tiene mucho más que ver con el vampirismo que con ¡ay, ¿dónde están mis hijos?, ¿no? Que tiene que ver mucho más con el vampirismo, que es la Huelpuchi, ¿no? En Egipto tenemos a Mehmet, una mujer que está cerca del cuerpo de agua. En Cracovia tenemos las lamias, los sucutus en Grecia, y así puedo estar toda la noche. El kappa en Japón, ¿no? Que ya es masculino, pero es un ente que está cerca de un cuerpo de agua. Y así puedo seguir toda la noche. El tema básicamente con los cementerios, es que todas las personas que van a explorar o a ver algo ya tienen un conocimiento. Yo una vez con Alejandro habíamos visto, y yo di un ejemplo, yo a cualquier persona que lleve un lugar le puedo crear un fantasma. Si yo lo llevo a una fábrica inventándole una historia de la fábrica y que yo voy a investigar de noche y hago algún tipo de sonido en la fábrica, esta persona va a empezar a ver cosas que quizás no hay, por la sugestión y porque ya la información que tiene y la creencia que tiene del lugar que yo le inculqué, ¿no? Potencia su sugestión y potencia su miedo. Esto conlleva a un fenómeno de fantosmia, que son los olores, o un fenómeno de falsa psicoidelia. Pero hay en lugares, por ejemplo, como los cementerios, que nada tiene que ver con almas o con el sufrimiento de las personas que están ahí, sino que hay un fenómeno que es totalmente paranormal, que se produce en los lugares donde fueron el lugar de sufrimiento o de paso de mucha gente, que el sufrimiento es de los vivos que lloraron a los muertos más que de los muertos, el aviso, que se llama la parafonolalia, ¿no? El sonido en reverberación en el tiempo que se escucha hasta inclusive a determinada hora, ¿no? Es un fenómeno paranormal que no posee supervivencia de conciencia. Y así un montón de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que potencia todo esto, ¿no? Que hace que las personas empiecen a suponer sobre lo que ocurre, en este caso un fenómeno de parafonolalia? Las ventanas de comunicación que actúan de modo irresponsable, tales como en México el payaso de la Toledo, Nas Pérez y Nancy Olmos. Acá en la Argentina un payaso, un bufón que se llama Augusto Bellido, que son absolutos ignorantes sobre los temas que tratan, ¿no? Y malinforman o sugestionan a la gente.
que las fenomenologías paranormales existen, pero por supuesto que existen. Ahora, si yo voy a la lógica, París es un osario gigante, París tiene un osario por debajo de la ciudad que alberga millones de huesos de personas de todo tipo de épocas, y París no es un compendio, un conglomerado de fantasmas o de alucinaciones o de fenómenos paranormales. Es una ciudad donde no hay registro de que haya un alto índice de fenomenologías paranormales. Quería dejar únicamente claro eso, saben que siempre doy todo a modo de información, pero el tema de los cementerios puntualmente a veces es un fenómeno de parafonolalia, potenciado a veces por el miedo de la gente. No estoy diciendo que no exista el fenómeno, pero no es un fenómeno del muerto que está enojado porque lo sacaron de ahí o le plantaron un cacahuate encima, sino que es el sonido en reverberación del tiempo de la telergia de las personas que lloran, que extrañan y aman a un ser que partió. Bueno, agradecerle como siempre a Marcelo Fernández que nos comparte esas partes. Y es muy cierto lo que nos decía Marcelo con respecto a esas personas que llevaba y le podía crear un fantasma. Sabemos que esa parte de lo que cree la gente puede afectar esos temas, y Marcelo Fernández nos ha compartido en Zona Cero lo Paranormal estudios muy interesantes, también trabajos que ha hecho con respecto a eso, tratando de buscar. Traigo a la mesa y a colación a las personas que de pronto no lo han escuchado el tema del fantasma analfabeta, y no lo estoy diciendo por ofender a nadie, por ser blasfemo, sino que en uno de los estudios de Marcelo Fernández, recordemos que es investigador paranormal con una trayectoria larguísima en el tema, haciendo el tema de la Ouija. Cuando tapaba los ojos de las personas, el fantasma ya no podía escribir, o se supone que alguna entidad que estaba ahí manifestándose ya no era capaz de decir o armar alguna palabra. También cabe resaltar que cuando la persona no tenía el conocimiento general o no tenía el conocimiento de un tema en específico, sorpresivamente el fantasma tampoco lo sabía. Entonces son temas que Marcelo Fernández nos comparte. También nos decía en alguna ocasión el tema de una persona que manifestaba que podía a través del sueño, a través de dormir o incluso a través de un proceso desdoblarse e ir a lugares. En uno de estos casos Marcelo Fernández lo que hace es le dice, bueno, si eso es lo que puedes hacer, desdóblate, ve a cierto punto y dime cómo está vestido el que atiende ahí, cosa que no logró hacer. También Marcelo Fernández tiene algo que nos deja siempre en el capítulo, y esto va para las personas que quieran de pronto debatir con Marcelo Fernández. Lo pueden hacer. Marcelo Fernández, se podría organizar un espacio para que puedan hablar con Marcelo Fernández sobre estos temas de lo paranormal, donde se puede hacer, como bien lo estamos diciendo, algún tipo de interpretación, algún tipo de debate con respecto de lo paranormal, que ese es un espacio que hago así pequeñito, un spot publicitario que Marcelo Fernández nos ha solicitado en varias ocasiones. Dice Diego H, dice, son catatumbas, ¿no? No son osarios. Dice, las historias se repiten en diferentes lugares de Latinoamérica porque son arquetipos universales, psicología colectiva. Bueno, yo quiero aclarar algo. Yo tengo entendido que las catatumbas y los osarios son lo mismo, porque la diferencia entre el osario y el cenizario es que el osario es donde están los huesos o donde entierran las personas en una plancha, y el cenizario es única y exclusivamente donde ya esa persona fue cremada y está en ese lugar. Bueno, interesante, hay que mirarlo desde varias opciones. Por eso el tema, le hacía la pregunta, y a la gente que también nos escribe, pues agradecerles mucho por interactuar con nosotros. El tema en realidad es que tengamos, digamos, un entendimiento a profundidad de que no solamente son historias por narrar historias, porque pues es válido tener a la audiencia y a los oyentes respondiéndonos y contándonos historias a través del WhatsApp, y los diferentes puntos de vista y las versiones que han vivido. Yo vuelvo y digo, lo que yo he vivido con brujas, con entes, con ese tipo de situaciones, yo no puedo decir y apresurarme a comentarle a la gente que no es real, ¿sí? A mí me sucedió, para mí es real, y desde mi experiencia lo que yo cuento es lo que yo viví. Paré de contar. ¿Qué trato yo de hacer a la final? Es que la gente entienda que cada una de sus experiencias no es que usted está loco o que usted tiene una histeria colectiva, que puede suceder. Obviamente yo no estoy diciendo que no suceda, pero sí que entendamos que el recurso
de las historias que tenemos, las historias que nos hicieron a nosotros cuando estábamos pequeños, cuando los abuelos nos contaban de la Llorona y de todos estos procesos, pues también de cierta forma hicieron esos arquetipos o nos construyeron a nosotros para entender todo lo que sucede, Alejandro. Claro que sí, y aquí algo muy importante que nos compartía Marcelo Fernández con respecto a esos creadores de humo. El payaso de Toledo. Uy, sí. Esa es una persona nefasta, persona que poca gracia le hace al mundo de lo paranormal. Pero y es que al el mundo nombre de la nomás, investigación. el payaso de Toledo. De Toledo. Es que nomás ya con el nombre uno entra, al principio fue un contenido muy diverso, muy interesante, pero se van prostituyendo, y me perdonan la expresión que estoy utilizando, pero en realidad uno se prostituye en este medio porque mucha gente quiere los likes. Entonces mucha gente quiere crecer, no de forma concreta, correcta, sino concretamente por tener likes o por tener, digamos, reconocimiento en esos ámbitos paranormales. Pero hay muchas cosas que, y lo hemos dicho acá, muchas de esas cosas simplemente es un cambio físico, algo químico, algo electromagnético. Natural. Totalmente natural, totalmente científico, nada paranormal. Hay cosas que no tienen explicación y hay cosas que uno vivió, en las cuales para uno, dentro del respeto que se merece la audiencia y uno mismo ha vivido, que se consideran paranormales para lo que uno ha vivido, pero para otras personas puede que sea una simple tontería, una estupidez. Ve acá Diego Claro, H. hay que entender que, antes de que vayamos con el comentario de Diego H, hay que entender algo. Todo está muy sesgado también por el conocimiento de las personas o por cómo lo vean en ese momento. Lo hemos visto con diferentes fenomenologías. Marcelo Fernández en algún momento nos compartió una historia de cómo en una casa estaban ocurriendo psicofonías y poltergeist, fenómeno de poltergeist. Resulta que cuando ambos eran una pareja, la pareja estaba junta, estaban despiertos, no ocurría nada. Al irse a dormir la esposa, lo que ocurría es que empezaba el círculo paranormal, habían diferentes manifestaciones en diferentes sectores, se movían ciertos objetos. Resulta que esto era una telergia espontánea que se manifestaba cuando la mujer iba a dormir. Hay que poner un poco de contexto. En este caso, el hijo de esta familia había muerto y pues la mujer en su búsqueda o en su desesperación empezó a manifestar de una manera física lo que estaba sintiendo, trayendo una telergia espontánea. Es una de las historias y de las investigaciones paranormales que Marcelo nos ha compartido. Dice Diego H, no, una catatumba y un osario no son lo mismo. Catatumba define como enterramiento subterráneo, como túneles y cámaras. Un osario es un espacio, una cripta o una urna o una estructura que sirve para almacenar huesos humanos. Parecido, pero no es lo mismo. Sí. Mi humilde opinión, muchachos. Igual, saludos a todos. Qué chimba de programa. Y es muy cierto, el tema de la catatumba es un lugar de entierro original. Cuerpos completos, galerías subterráneas. El osario, un lugar secundario de almacenamiento, solo huesos en cajas o estructuras. Bueno, y hay que dejar algo claro. Entonces, con esto tenemos esa claridad de esos partes técnicas que son muy similares, que pueden a lo largo de nuestro conocimiento, a lo largo de nuestro recorrido, juntarse un poco, ¿no? Sí. Pero que siempre tienen esa parte técnica que las diferencia. Lo que hablábamos ahorita, lo que decía Arlex, ya las palabras están cambiando, ya son mucho más técnicas, ya son mucho más específicas. Antes simplemente se rodeaban las cosas. Se generalizaban, exacto. Ya ahorita ya son mucho más específicas y eso es bueno. También los quiero agradecer a todos los que están conectados. Hoy han participado demasiado. Hoy ha sido un programa muy aparte de entretenido e interesante. Han compartido mucho las experiencias y han aportado mucho en YouTube, Alejandro. Y hablando de sus aportes, Marcelo Fernández nos envía otro segmento, aún quedan unos tiempos de programa, donde nos comparte sobre esto que estamos hablando. Referido a lo que dijo el amigo sobre la psicología o la sugestión colectiva, hay una teoría de Carl Jung que en un debate el 20 de agosto a una persona le hablé de Carl Jung y me dijo, yo no hablo de personas que hablan desde el punto de vista científico, y yo dije, más allá que Carl Jung era un pensador, Carl Jung le atraía mucho todo lo que era el ocultismo y todo lo que era espiritual. Es más, Carl Jung se había creado un guía espiritual, él toda su vida dijo que tenía un guía espiritual. Carl Jung, una persona que se reunía con el padre del psicoanálisis, ¿no? Con Freud, y Freud lo detestaba, ¿no? Justamente lo detestaba
por su mirada en algunos puntos del punto de vista misticista. Y él creó una teoría, ¿no? Creó la teoría de la fuente de la conciencia del conocimiento, que toda persona que deja este plano, su telergia, su supervivencia de conciencia, va a un lugar universal donde a veces desde ahí surge el conocimiento o surgen las similitudes entre algunas culturas. Una buena teoría, ¿eh? Estamos hablando de Carl Jung, una persona, un catedrático, estaba en el ambiente de la psicología, de la psiquiatría, pero también le atraía mucho todo lo que era el punto de vista espiritual. Referido a esto, cuando yo me refiero a estos payasos, ¿no? Alejandro la vez pasada nos escuchó en el llamado, hay una persona que colabora desde el punto de vista espiritual conmigo, porque yo tengo colaboradores desde el punto de vista espiritual y serio y misticista. Vos habías escuchado un audio donde apareció uno de estos hijos de chamanes, a una persona que estaba depresiva porque se le murió la mujer y el hijo, persona a la que yo conocí, Carlos, persona a la que yo conocí, y le dijo que había muertos y espíritus en la casa que querían llevárselo. Esta persona, es más, le pidió fotos, le dijo que en la foto veía un alma que no quería trascender y que lo quería llevar a él y tenía atrapado a su hijo, hasta que esta persona en un punto decidió desvivirse, ¿no? Por eso a veces digo que este tipo de personas que hablan a boca de jarro y tocan de oído, hablan de memoria, a veces son muy peligrosos, ¿no? Porque son personas que hablan de sus poderes, lo que hacen, pero ninguno de momento levantó el guante para un debate conmigo, porque yo cuando digo que hago algo, digo cómo es el desarrollo y la mecánica de lo que hago, en el ambiente que sea, pero estas personas hablan de sus poderes y cuando uno le pregunta, hace una simple pregunta como ¿cómo desarrollaste tus poderes? Dice, con el tiempo yo desarrollé con mi maestro, y bueno, ¿cómo lo desarrollaste? Te lo explicaría, pero vos sos muy mental y no lo comprenderías, ¿no? Esa es la respuesta a, caramba, estoy mintiendo y te diste cuenta que estoy mintiendo y no sé qué miércoles responderte, ¿no? O sea, también hay que tener un poco de cuidado con eso. Yo respeto a las personas, que conozco muchísimas personas respetables, que hacen lo que yo hago, pero desde el punto de vista misticista y espiritual, y muchas veces trabajamos en conjunto, y después están los que automáticamente cuando están a 100 metros míos ya les siento el olor a mentiroso. Con respecto a esto que nos comparte Marcelo Fernández, salió un término que hemos usado a lo largo del programa, los X-Men de lo paranormal. Sí. Hacen cosas maravillosas, pero que a la hora de explicarlo, incluso de una manera básica, su justificación es, no, es que no lo entenderías. Hombre, hay muchos conceptos que se pueden explicar y lastimosamente cuando una de estas personas, estos chamanes de turno, estos oportunistas, llegan a un punto de encontrar a alguien que sabe, alguien que ha dedicado su vida a eso e incluso alguien que quieren aprender y comprenderlo desde la parte más básica, pues no lo entenderías y se salen por la tangente. Sí, eso es verdad. Pues a mí me pareció muy charro lo del nombre del payaso que estaban hablando, pues porque eso, o sea, con el solo nombre ya no es creíble. O sea, ya, pues para mí solamente con el solo nombre ya... Es solamente un nombre como marketing, porque como ahorita lo utilizamos como el término payaso, es casi humor. Pero si nos vamos a la parte paranormal, por ejemplo, no es lo mismo decir Terrefir, porque es diferente. Eso sí. Noten la gramática como entra la palabra, Terrefir. Terrefir quiere decir terror, pero es un payaso que a la misma vez es psicótico, eso que está en las películas. Pero por ejemplo, payaso de Toledo, por ejemplo, Toledo no sabemos bien significa es una locación de México. Toledo es como digamos una ciudad. Una ciudad, ok. Sí. Es como supongamos si todos hiciéramos marketing, subamos yo decir, yo soy el guasón de Armenia, un ejemplo. Exacto. Sí, por ese lado lo tomé y por ahí, o sea, no, ya no es nada creíble, nada. Pero el tipo pues no intentó darle pantalla, solo que era desmintiendo fenómenos. No, era él inició su canal, y tomó mucha fuerza tratando de mostrar a las personas el tema de lo paranormal. ¿Qué pasa? Al no tener el mayor acogimiento que quería o no tener el impacto que quería, empezó a crear las situaciones vendiéndolas como reales. En algunos de sus videos, lamentable, paupérrimo, vemos como alguien supuestamente aparece en un segundo piso de una casa. Se puede ver a leguas que es alguien agachado moviéndose. Yo hoy veía algo en YouTube que enviaron. Pintado, especialmente eso, pintado de cabeza abajo de un color específico. En otro Alejo, acuérdese del video, o como tal así, cuando él estaba según eso que se había encontrado con el jinete, con ¿cómo se llama? El jinete del apocalipsis. No, jinete sin cabeza. El charro. El charro.
se ve a alguien, una persona justamente pasando así de frente. O sea, pero es una persona que está vestida normal y se puso así con... Y lastimosamente el payaso de Toledo le da ha cogido mucha comunidad, es la palabra que busco, y da mala información. En algún momento, desde Gritos del Más Allá, trajimos una noticia que en Nevada, en Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, había aparecido un extraterrestre. Pues desde Gritos del Más Allá hicimos el seguimiento de lo que estaba ocurriendo y dimos la conclusión del mismo. Este supuesto extraterrestre en Nevada, que eso hace 2 años, 1 año si no estoy mal, que llegó hasta las noticias, lo vimos en noticias nacionales, History salió también. En History también salió, pues resulta que era un render, era una animación que había hecho un animador muy conocido, que de pronto lo han visto con las brujas montando los caballos, que es como un pedazo de tela que está corriendo con un caballo. Es otra de las imágenes que se han vuelto virales, y era simplemente un trabajo que había hecho y que lastimosamente diferentes medios lo tomaron como real, y quedando esa historia de que en Nevada, en Las Vegas, Nevada, pues habían extraterrestres, cuando en realidad pues era simplemente un trabajo muy bien hecho de edición, muy bien hecho de un renderizado en 3D que llegó a todas partes y se lo creyeron. El payaso de Toledo tiene esa mala costumbre, esa reputación, flaco favor que le hace este mundo de tomar todos esos temas que son para malinformar y pasarlos como real. Y su comunidad lo ha creído, y es por ende que conocemos muchas personas dicen, no, me está ocurriendo tal cosa. Es muy similar como las creepypastas en su momento, que desinforman a la gente. No, que Smile Dog, que yo... Son historias que en realidad, si le empiezan a poner esa intención de realidad, puede que algo trasciende y lo cree. Entonces, con respecto de esto, hacemos un llamado general a todos los oyentes. Cada historia que escuchen, cada parte, por más importante que lo estén dando, por más real que parecen, investiguen. Hay diferentes puntos de vista sobre todo. Hay muchos medios que pueden hacerlo, incluso Marcelo Fernández tiene su grupo especializado, y hay un grupo con diferentes creadores de lo paranormal, como Garaje Terror, tenemos también al profesor Yasov, bueno, muchos que hacen parte de Zona Cero de lo paranormal, que están muy enfocados en informar y no asustar. Sí, porque por ejemplo, si vamos a hablar de apariciones, digamos, de ovnis y todo lo que tiene que ver con ufología, lo que es Cundinamarca y Boyacá, aquí en Colombia. Y recientemente acá en el Quindío también. La esfera de Buga, que se volvió tan viral, la esfera en Salento, en el Paramillo. En el Paramillo, eso fue la más reciente. O sea, ahí tenemos varios lugares hablando del tema de ufología. Pero bueno, estamos llegando ya al corte final. Agradecerle a la gente que estuvo con nosotros esta noche a través de Gritos del Más Allá, a la gente que nos vio en YouTube, a la gente que participó, y bueno, la gente que nos deja su comentario. Alejandro, vámonos con un audio cortico, nos envía Marcelo Fernández, 36 segundos si no estoy mal, nos lo comparte a través de nuestro WhatsApp. Denme un segundo. Mientras tanto, les agradezco al señor Hugo Ernesto Arias, a nuestra compañera, y hoy a quien está cumpleañera, feliz cumpleaños, sí. Valeria, a nuestro compañero Jonathan Javier Calderón, y a Marcelo Fernández. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Fusión Radio, Gritos del Más Allá, Arlex 1009. Muchas gracias. Sociales. Marcelo. Otra cosa, Alejandro, para todos los que hacen exploraciones e investigación, toda exploración o investigación debe iniciarse con una apertura de conciliación, un parlé y un cierre de conciliación. Y otra cosa, toda exploración seria o investigación debe tener fotos con flash, y para la filmación la mejor iluminación. No es que apaguemos la luz para ver qué vemos, no. Todo lo que sea imágenes para una exploración en serio o una investigación debe tener el mejor flash, el mejor equipo y la mejor iluminación cuando se filma. Bueno, le agradecemos a Marcelo Fernández. Lastimosamente hemos llegado al final. A lo largo de este capítulo han visto que estamos moviendo de un lado para otro este aparatico de acá, este aparatico que ustedes pueden ver. Algunos medios desinformativos o que venden rating, vendedores de humo, le han titulado el Ghost Meter, medidor de fantasmas. Realmente esto es un electromagnetic meter, un medidor de electromagnetismo. Y a través de Gritos del Más Allá, en nuestra producción televisiva, estaremos hablando un poco de las realidades de estos objetos, que no todos son lo mismo y que se pueden ver altamente influenciados por objetos electromagnéticos que permiten que ocurran diferentes sucesos, o que incluso estos vendedores de humo trucan
para que puedan vender un poco más. Desde Gritos del Más Allá les invitamos a que nos sigan en nuestras páginas, en nuestras redes sociales como Gritos del Más Allá, y estén muy preparados porque el próximo capítulo de televisión estaremos hablando sobre estos artefactos que muchos vendedores de humo utilizan para vender sus historias. Esto es Gritos del Más Allá. Y no nos podemos ir. Que la oscuridad no invada su hogar. No creas todo lo que ves. Hay verdades contadas a medias y mentiras contadas como grandes hazañas. Bienvenido a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá. Exploraremos las historias más impactantes del mundo de lo paranormal, exponiendo la realidad de las mismas. La verdad está ahí, pero están dispuestos a escucharla. Gritos del Más Allá, radio y televisión, podcast y más. Gritos del Más Allá, radio, televisión, podcast y más. Fusión Radio. Fusión.